El tema que vamos a compartir hoy lo he titulado autosuficiencia. Esta es una palabra en castellano que puede ser traducida o puede traducir el término griego autarquía, un término que se popularizó con Sócrates, el filósofo griego, y pasó después a sus discípulos hasta llegar a los mismos estoicos. Los primeros obreros cristianos fueron enseñados por el Señor Jesucristo a partir del desarraigo a que dependieran de la provisión de Dios, a estar satisfechos, a pensar que tenían suficiente y sentirse felices con el alojamiento y el alimento que recibían como salario en las casas donde los hospedaban. De acuerdo con Lucas capítulo 10, versículo 7 y otros textos que ya hemos estudiado en los encuentros anteriores. Un buen ejemplo de lo que era la mentalidad con respecto a sentirse satisfechos y pensar que eran suficientes los pocos recursos económicos para el sostenimiento del ministerio, lo encontramos en San Pablo, en la carta a los Filipenses, el capítulo 4, los versículos 10 al 13. Recordemos que San Pablo escribió la carta a los Filipenses cuando estaba en la cárcel de Roma entre el año 61 y el año 62 de la era cristiana. De tal manera que vamos a escuchar a un prisionero que escribe una carta a una de sus comunidades locales que él ha fundado como apóstol. Me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Interesante, queridos amigos, este texto que tiene en una exégesis una riqueza de palabras, de términos que podríamos llegar a estudiar con detalle, pero solo quiero enfocarme en el siguiente aspecto. Pablo entonces se encuentra privado de la libertad en Roma. Y él recibe la alegre noticia de un donativo, una ofrenda que le han hecho llegar a través de uno de sus colaboradores de la iglesia de Filipos. Un hombre que ha hecho un viaje larguísimo desde Asia hasta donde está Pablo en Roma, que le ha costado casi la vida para entregar este donativo, casi se muere. El viaje fue muy tortuoso, muy difícil para Epafrodito, quien fuera el mensajero ministro que la iglesia encargó para llevarle esta ofrenda al apóstol.
a la cárcel. Y Pablo entonces se alegra mucho de recibir noticias de sus amigos más que la ofrenda. Se alegra de que sus amigos, sus hijos espirituales, puedan hacerse presente con este sacrificio de amor que le ofrecen a Dios y que le ofrecen a Dios cuando le están haciendo este ofrecimiento al apóstol. Y él celebra que ellos hayan aprovechado la oportunidad que tienen, que Pablo no le ha querido dar a otras comunidades, como por ejemplo la iglesia de Corinto. Si ustedes leen despacio en sus casas la segunda carta a los Corintios, van a descubrir cómo el apóstol en el capítulo 11 no quiso recibirle ofrenda a los corintios nunca. A los corintios que en algún momento quisieron quizás, no les aceptó nunca, jamás se quejó y se comprometió a no recibirles un solo centavo, nunca, a los corintios. No importa que tuviera necesidades. Y él llegó a realizar su ministerio entre los corintios teniendo necesidades, pero jamás le pidió un peso a nadie, nunca le lamentó, le insinuó a nadie que tenía necesidades del mantenimiento cotidiano. En cambio, a los filipenses les daba la oportunidad cada vez que él tenía una necesidad y ellos se enteraban, le ayudaban y Pablo recibía con mucha alegría de ellos. Pablo era un ministro diferente, muy distinto incluso de los demás apóstoles en muchos sentidos. Y uno de ellos es que los demás apóstoles eran casados y tenían necesidades materiales, tenían ciertas presiones y ciertas circunstancias, por lo que los demás apóstoles recibían normalmente salario de las comunidades donde servían, por donde ellos iban. Pablo, en cambio, se daba el lujo de servirle a la gente sin pedirles un solo peso, un solo centavo. Pablo no le recibía dinero a la gente y cuando le ofrecían no lo aceptaba. Él primero evangelizaba, formaba a la gente, los instruía y recibía si él se daba cuenta que las personas lo estaban haciendo por amor, por gratitud a Dios, no por otro tipo de intereses, a veces hasta de manipulación. Pablo era muy diferente entonces a muchos predicadores, obreros, predicadores ambulantes o itinerantes, como técnicamente mejor los hemos llamado. Y por eso Pablo celebra con alegría que los creyentes de Filipo hayan enviado este donativo para él. Ahora, él dice en el versículo 11 que es clave para el tema que estamos mirando hoy sobre autosuficiencia o autarquía en griego. Pablo dice en el versículo 11, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Así es, queridos amigos, Pablo estaba en la cárcel de Roma, prisionero. Por supuesto que tenía carencias, tenía necesidades materiales, pero para un hombre como Pablo, nunca existía la más
mínima presión a causa de cualquier problema, y en este caso el económico. A Pablo no lo alteraba y no lo afectaba para nada el no tener un solo centavo, un solo peso, y el no tener ni siquiera con qué alimentarse hoy. Pablo era un hombre acostumbrado a tener hambre, a sentir hambre y a no dejar que el hambre le causara un dolor de estómago, un dolor de cabeza, un malestar, una irritación, un enojo. Conozco una familia donde hay un amigo que tienen recursos financieros, y cuando ese amigo está escaso de dinero te puedes dar cuenta porque está de mal genio y hace mala cara y trata descortésmente a la familia, especialmente cuando está bajito de dinero. Puede tener comida suficiente en la nevera, en la casa, en la despensa, pero si no tiene bastante plata en el banco, dinero líquido ahí disponible, el hombre se pone pesado, malhumorado. No así Pablo. Entonces él dice, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Es decir, Pablo no está negando que no tenga carencias materiales, que no tenga necesidades materiales, pero aclara que él está entrenado, y a eso se refiere, he aprendido. Y es, yo he sido iniciado en el secreto. Y amigos, esta no es una palabra que me inventé, real. En esa época, en el tiempo antiguo, en el contexto de Asia, en las religiones, existían las religiones de misterio. Y en este contexto está el misterio de iniciar con un secreto a los miembros de esa religión. Y Pablo ha conocido los secretos de Dios. Ha tenido acceso a los secretos de Dios a través del Evangelio. Y a través del Evangelio de Jesucristo ha recibido el secreto, amigos, de cómo aprender a estar satisfecho con los recursos que tienes a la mano, al alcance, sin que te haga falta nada. Y lo más maravilloso del apóstol es lo que sigue. Y vamos a dejar esta palabra, estar satisfecho, es la palabra griega autarques, es un adjetivo del sustantivo autarquía. Y este adjetivo autarques, donde autos significa sí mismo, auto significa sí mismo, en griego eso lo sabemos casi todos nosotros, por ejemplo autonomía, ¿sí? Donde nomos es ley y autos es sí mismo, es decir, la autonomía, el autónomo es la persona que aprende a regularse, a gobernarse a sí mismo, a reglamentarse a sí mismo, hacer su propia ley. Y esto tiene que ver con la autonomía. La autonomía tiene que ver con la independencia. Y la independencia tiene que ver con la autosatisfacción o autarquía, que tiene que ver con la autosuficiencia. Y Pablo está diciéndole en griego a los filipenses, aquí este traductor nos habla de estar satisfecho. La palabra es estar satisfecho. Otra traducción dice estar contento. ¿Sí? Otra traducción. Esto, estar satisfecho, estar contento, autarques, significa, queridos amigos, ser autosuficiente, autoabastecerse
de manera autónoma e independiente, sin necesitar la ayuda de nadie. Sin necesitar de la ayuda de nadie. Entonces, aunque a Pablo los filipenses le están dando una ofrenda para suplir unas carencias, unas necesidades, Pablo no está necesitando esa ayuda, pero se las está aceptando, se las está recibiendo con alegría y se las está aceptando más por ellos que por él, porque él ha sido entrenado con los secretos del evangelio a sentirse satisfecho sin que le haga falta nada, teniendo hambre. Esto es una locura. Y dice, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Y si no tengo con qué desayunar, con qué almorzar, con qué comer, y lo que tengo es dolor en el estómago de hambre, el estómago no perturba mi mente, no perturba mi racionalidad, mi razonabilidad, no me genera amargura, frustración, dudas del amor, de la protección de Dios. Yo estoy protegido, estoy autoprotegido, sé defenderme con lo que soy, con lo que tengo en mí mismo, en mi propia naturaleza. Pero ojo, nos va a dar la clave en el versículo 13. Pasemos al versículo 12 y dice, va a explicar por qué él ha aprendido a estar satisfecho con lo que tiene. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Aquí está el secreto del iniciado apóstol en el Evangelio de Jesucristo. El secreto de Pablo, el secreto que él tiene, es que Cristo, que está dentro de él y que pasó 40 días aguantando hambre en el desierto, es decir, en ayunas. Y corrijamos, Cristo no estuvo 40 años aguantando hambre, no, estuvo en ayunas y después de los 40 días sintió hambre. Cristo fue sostenido, alimentado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio a Jesús los nutrientes que él necesitaba. El Espíritu Santo sustentó el cuerpo, la vida de Jesús, el estómago de Jesús. Y Jesús solo sintió hambre después de 40 días. Y ahora el Espíritu de Cristo, el que experimentó esos 40 años, 40 días, sostenido por el Espíritu Santo, sin sentir hambre. Es el mismo que está en Pablo. Y es el mismo que le da a Pablo las fuerzas. Miren el versículo 13. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Es decir, que la autosuficiencia de Pablo, la autarquía de Pablo, que significa
estar felizmente satisfecho en medio del hambre, en medio de las carencias de la sociedad. Lo que para cualquier hombre natural, común y corriente, significa una tragedia, una desgracia, un sufrimiento, una humillación, una aflicción, un dolor físico, mental, fisiológico, de estómago, de cabeza, una alteración, una irritación, un enojo, amargarse y quejarse porque no tiene que comer en la casa, amaneció sin comida en la casa y no tiene ni para el desayuno, ni para el almuerzo, ni para la comida. Y eso le altera y le afecta. En Pablo no pasaba nada de eso. Y Pablo no tenía que hacer ningún esfuerzo mental, racional o físico, como sí lo tenían que hacer los filósofos cínicos, de los que ya les hablé en el tema anterior. Y también los estoicos tenían que hacer un esfuerzo estoico. Quizás hasta el mismo Sócrates. Pero Pablo o cualquier discípulo de Cristo o ministro de Cristo iniciado en los secretos del evangelio sabía y tenía esta mentalidad, este mismo patrón de conducta establecido por Cristo, aprendido de su maestro, quien también llegó a sentir hambre, aparte de los 40 días de ayuno, que sintió hambre después de 40 días. Un día Jesús se levantó por la mañana y tenía hambre. Tenía hambre. Y maldijo una higuera. Fue a buscar en ella fruto y la maldijo. No encontró en ella fruto. Eso es parte de otro contexto que luego explicaremos por qué. No fue que el Señor se llenó de rabia y de enojo, sino que quiso darle una lección a los apóstoles del poder de la fe. Eso está en Marcos 11 para los que quieran hacer la lectura, Marcos 11, 12 al 14. Pero aquí, queridos amigos, estamos ante Pablo, un hombre iniciado en los secretos del evangelio de Jesucristo, que está revelando el secreto. ¿En qué consiste? Que él, aunque tenga carencias, necesidades fisiológicas, físicas, y tenga falta, le esté haciendo falta hasta lo necesario para el mantenimiento de cada día, el apóstol declara en un acto de locura: estoy satisfecho, tengo suficiente, no necesito nada. Dice Pablo, tengo suficiente, no necesito nada. ¿Y saben qué decía Sócrates? ¿Saben qué decía Aristóteles? Que si una persona llegaría a declarar eso, es que tendría que ser un dios. Pero Pablo no era un dios. Era un dios con D minúscula, sí, por ser criatura. Pero Pablo tenía a Dios dentro de sí. ¿Y saben por qué los griegos afirmaban que tenía que ser un dios? Porque únicamente Dios no tiene necesidades. Dios es un ser que no tiene necesidades. Y Pablo, teniendo a Dios en su corazón, a Cristo en su corazón,
gobernando su mente, su espíritu, su corazón, su cuerpo. Pablo está tranquilo, tiene defensas frente al hambre, está fortalecido, está protegido por Cristo, que le da las fuerzas para enfrentar cualquier situación, cualquier circunstancia. Y entiendan esto, Pablo fue probado, experimentado en la pobreza extrema, al punto de llegar a tener días en que no tenía que comer, no tenía nada que comer, y esto no lo alteraba. Pero también llegó a tener abundancia, a desbordarse, a pasarse el límite de cubrir sus necesidades satisfactorias, y le sobraba. Y esto, amigos, puede ser más peligroso en algunos seres humanos que la escasez, que la pobreza. Porque el que tiene pobreza puede llegar a renegar y a maldecir o a robar. Y el que tiene abundancia puede despilfarrar, ser mal administrador, volverse arrogante, orgulloso, engreído y hacer muchas cosas malas. De modo que ambos extremos son peligrosos para alguien que no ha sido iniciado en el evangelio de Jesucristo, para alguien que no ha sido entrenado en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol, al igual que los demás apóstoles del Señor Jesucristo y los 72 predicadores itinerantes, fueron entrenados por Cristo. Cristo les dio los secretos y les dio el secreto del evangelio para que no los afectara ni la riqueza ni la pobreza. Es triste que muchos exégetas teólogos cristianos de todas las iglesias, ¿sí?, afirman desde Proverbios capítulo 30, infortunadamente, que esa oración: Señor, no me des, dos cosas te pido, no me des pobreza ni riqueza. Si me das pobreza extrema, de pronto reniego contra ti. Hasta podría robar. Y si me das riqueza en exceso, de pronto me olvido de ti. Manténme del pan necesario. Y a mucha gente les parece que esa es una oración cristiana. No, señores, esa es una oración bíblica del Antiguo Testamento, porque la ley de Moisés no perfeccionaba al hombre, y un hombre bajo la ley de Moisés se veía alterado. Un hombre de Dios bajo la ley de Moisés se veía alterado por la pobreza o por la riqueza. En cambio, en el evangelio de Jesucristo, los que conocemos y recibimos el evangelio y hemos sido entrenados en el evangelio, llegamos al punto, podemos llegar al punto del apóstol Pablo, en que no te va a afectar para nada tu vida espiritual y tu nivel de alegría, de satisfacción, sin que te haga falta nada, como el apóstol Pablo. Queridos amigos, este tema va a continuar mañana con el favor de Dios. No te pierdas entonces los secretos de Dios que nos capacitan para aprender a vivir como vivió Cristo y como vivieron sus auténticos discípulos. Bendiciones para todos.